Buenas noches, profesor. Espero se encuentre bien. El día de hoy voy a exponer el tema que me tocó, que es el derecho procesal constitucional. En ese tema vamos a ver muchas funciones, pero continuemos con la siguiente diapositiva. Bueno, como le decía, en este tema vamos a ver el derecho procesal constitucional, su concepto, las funciones, cómo ha evolucionado con el paso del tiempo. También vamos a ver su justicia constitucional y también los conflictos que ha conllevado este derecho. Bueno, así sin más que decir, continuemos con nuestra primera diapositiva, que nos hace una pregunta en nuestra primera diapositiva y es, ¿qué es el derecho procesal constitucional? Bueno, este derecho procesal constitucional es la rama del derecho público que establece las normas y los procedimientos necesarios para hacer valer la Constitución y proteger los derechos fundamentales, regulando las acciones de los órganos jurisdiccionales ante los conflictos que surjan entre los actos de autoridades o particulares y las normas constitucionales. Actores como Jesús González Pérez, que define el conjunto de normas que rigen el proceso constitucional, mientras, por lo tanto, que un jurista llamado Héctor Fix Zamudio distingue entre la jurisdicción y la jurisdicción constitucional orgánica y la de la libertad. Bueno, sigamos con nuestro siguiente diapositiva. Aquí puse varios conceptos claves de diversos autores. Bueno, nada más puse de 4 autores que fueron los que me llamaron la atención. Que el primero es González Pérez. González Pérez, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que define el derecho procesal constitucional como el conjunto de normas que regulan el proceso constitucional, sus requisitos, procedimientos y efectos, siendo una rama netamente procesal que se ocupa del Tribunal Constitucional y los procesos que éste conoce. El segundo autor que me llamó la atención fue el ya dicho Héctor Fix Zamudio, que distingue entre dos grandes segmentos, que ya habíamos dicho, la jurisdicción constitucional orgánica, que esta jurisdicción se refiere a los procesos que aseguran el diseño del Estado y la distribución de competencias, pero también puso otro punto, que es la jurisdicción constitucional de la libertad, que es básicamente, se agrupa a los instrumentos para proteger los derechos fundamentales. Bueno, el tercer el tercer autor que a mí me llamó la atención fue Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que nos dice que es considerado el fundador de la disciplina, especialmente en América Latina, al incluir el juicio de amparo dentro del derecho procesal constitucional en su obra de 1944, como un proceso para reivindicar derechos. Bueno, vemos que este autor reivindicó el derecho procesal al incluir el juicio de amparo, ¿no? Vemos esta magnífica idea que se le ocurrió. Bueno, vamos con nuestro cuarto autor que no pudo faltar, que es Kelsen. Kelsen, ¿qué nos dijo? Bueno, fue un pionero en la materia de prevenir en su propuesta de 1928 los aspectos fundamentales de la justicia constitucional, incluyendo la composición de sus órganos, su competencia de las sentencias. Bueno, sigamos con nuestra siguiente diapositiva. Igual aquí nos lanza una pregunta, ¿no? Nos dice, ¿cómo funciona el derecho procesal constitucional aquí en México? Bueno, aquí en México funciona el conjunto de normas y procedimientos para proteger y hacer cumplir la Constitución, utilizando instrumentos como el juicio de amparo, que ya lo habíamos dicho, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, para resolver conflictos entre la Constitución, los derechos humanos y los actos de autoridad o particulares. Su objetivo de todo esto es asegurar la supremacía constitucional y el equilibrio entre el poder y la libertad, que esto interviene a través de órganos jurisdiccionales, como en la Corte de Justicia de la Nación. Bueno, sigamos con nuestra siguiente diapositiva. Ejemplos de procesos constitucionales aquí en México. Bueno, yo aquí puse 5 ejemplos, que es el juicio de amparo, controversias constitucionales, acciones abstractas de inconstitucionalidad,
juicios de revisión constitucional electoral y por último que yo puse fue el procedimiento no jurisdiccional de los derechos humanos. Bueno, básicamente ya sabemos que es el juicio de amparo, es como que nuestra última oportunidad o la última instancia que nosotros tenemos para sacar a nuestro cliente, para defenderlo si hizo lo bueno o lo malo. Y bueno, las controversias constitucionales se trata ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Su función es resolver conflictos entre poderes, órganos o niveles de gobierno. El otro que es acción abstracta. Este proceso busca determinar si una ley, decreto o reglamento es contrario a la Constitución. Se tramita ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, lo cual puede expulsar del orden jurídico dicha norma si se declara inconstitucional. O sea, esto básicamente nos ayuda, ¿no? A cualquier ley, decreto, reglamento, que si no es contrario a la Constitución, esto se puede declarar inconstitucional. El juicio de revisión constitucional, se encarga de resolver controversias en materia electoral, protegiendo los derechos políticos de los ciudadanos. Bueno, el último ejemplo es el procedimiento no jurisdiccional. En México, la Constitución que prevé procedimientos no jurisdiccionales para garantizar los derechos humanos, como los que pueden conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos la función del derecho procesal constitucional. ¿Cuál es la función que tiene aquí en México o cómo se utiliza, ¿no? Aquí nos dice que la función del derecho procesal es garantizar la supremacía de la Constitución y la efectividad de los derechos fundamentales a través de la organización y el funcionamiento de los tribunales constitucionales y el procedimiento para resolver conflictos de índole constitucional. Esto también regula los conflictos de competencia entre órganos del Estado y establece las reglas para el control de constitucionalidad de las leyes y actos. Siguiente diapositiva. Aquí puse 3 funciones principales del derecho procesal, que la primera es garantizar la supremación de la Constitución. Esto se asegura que la Constitución sea la norma fundamental y que se repiten sus disposiciones en todos los ámbitos del Estado. La segunda función que yo puse fue proteger los derechos fundamentales. Esta función es mediante procesos específicos, se protegen y se vuelven efectivos del derecho humano y las libertades individuales consagradas de la Constitución. Bueno, y como tercera función, obviamente investigué más funciones, pero estos fueron los que me impactaron un poquito más que los demás. Es resolver conflictos de constitucionalidad. ¿Esto qué es? Esto establece el mecanismo para soluciones disputas surgidas entre actos de autoridad o de particulares y las normas constitucionales. Esto es básicamente que nos ayuda si un policía, el MP, un juez o un abogado nos quiere ahora sí que engañar, pues aquí podemos poner resolver conflictos de constitucional, ¿no? Podemos ahora sí que ponernos vivos. Siguiente diapositiva. La evolución del derecho procesal constitucional. Aquí vamos a ver un poquito de cómo evolucionó el derecho, cómo evolucionó el derecho procesal constitucional. Que recordemos que antes, en el siglo XIX, era mejor conocido como el juicio de amparo. Que obviamente gracias a nuestro amigo Fix, que nos ayudó a regularlo, ¿no? A meter el juicio de amparo en el derecho procesal constitucional. Bueno, les leo un poquito. La evolución del derecho procesal constitucional está intrínsecamente ligado al surgimiento y desarrollo del juicio de amparo, que nació como un mecanismo fundamental para la protección de los derechos individuales y constitucionales desde el siglo XIX y se consolidó en la Constitución de 1917. Aunque el concepto formal de derecho procesal constitucional es más reciente a nivel global, en México se ha desarrollado a través de reformas y la consolidación de esta figura jurídica, transformando el amparo de un instrumento casi limitado a una compleja vía de control constitucional con diversos procesos y garantías. Siguiente diapositiva.
el proceso constitucional. ¿Cuál es el proceso constitucional aquí en México? Este tiene su origen en el desarrollo del constitucionalismo y procesalismo científico a nivel mundial, con figuras clave como el jurista Héctor Fix Zamudio, es lo que les venía diciendo unos minutos antes, quien impulsó su consolidación. Su proceso se desarrolló implicado la sistematización y ampliación de los instrumentos de control constitucional, como el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, para asegurarse la primacia de la Constitución y proteger el derecho de los ciudadanos. Siguiente diapositiva. Aquí vemos un poquito los instrumentos y su evolución, cómo ha evolucionado el juicio de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, procesos electorales, derechos procesales constitucionales locales. Bueno, aquí vemos un poquito de su evolución, de cómo fue, cuáles fueron los instrumentos que se dieron. Bueno, siguiente diapositiva. ¿Cuál es la justicia procesal? Bueno, aquí la justicia procesal es la garantía de que los procedimientos para hacer efectiva la normatividad constitucional, derecho procesal constitucional, se desarrollen de manera equitativa y que el resultado sea conforme a la Constitución, protegiendo los derechos de los ciudadanos y el control del poder. Se manifiesta a través de instrumentos procesales que se aseguran que los actos de autoridad o de particulares no contravengan la Constitución, proviene de la supremacía constitucional y los derechos fundamentales en un marco de respeto y la dignidad. Bueno, ahí se ve un poquito mejor. Siguiente punto. Componentes y objetivos de la justicia procesal constitucional. Bueno, estos componentes son garantía de la norma fundamental, mecanismos de control, protección de derechos, principios fundamentales y efectividad real. Obviamente hay más componentes y objetivos, pero yo quise poner estos 5 componentes que fueron los que más me impactaron, fueron los que más me ayudaron a entender un poquito la justicia procesal constitucional. Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. El conflicto constitucional. Bueno, el conflicto constitucional es una situación donde la acción u omisión de un órgano público o persona viola principios o preceptos de la Constitución. Las formas de solución de este conflicto, según el derecho procesal constitucional, son las autotutelas, la autocomposición y el proceso. Dentro de la autocomposición se encuentran mecanismos como la negociación, mediación, conciliación, arbitraje, mientras que el proceso judicial, como la controversia constitucional en México, implica un procedimiento formal ante un órgano judicial como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguiente punto. Bueno, aquí vemos una imagen. Yo quise poner esta imagen, ¿por qué? Porque creo que representa muy bien el tema que yo estoy dando. El derecho procesal constitucional. Voy a dejar que lo vea unos 5 segunditos, que lo admire, y ahorita se lo explico. Bueno, aquí vemos en nuestra Constitución, ¿no? Que es el juicio de amparo, que viene en los artículos 103 y 107, como ya se los había mencionado. También las acciones de inconstitucionalidad, que vemos la balanza entre el bien y el mal, manos estrechándose, vemos cómo están las... se me fue el nombre, disculpe. Pero también vemos las controversias constitucionales. Estas controversias que han pasado con el tiempo. El tiempo que han habido muchas controversias. Pero pues al final de cuentas creo que es el derecho procesal constitucional. Es una muy buena rama que nos puede ayudar a identificar muy bien el derecho humano y el derecho constitucional. Bueno, sin más que decirle, profe, esto ha sido todo de mi parte. Espero que haya quedado bien y un fuerte saludo. Gracias y bendiciones.